Eh, bueno, buenos días a todos. Quisiera agradecer la oportunidad que me dan para conversar con ustedes acerca de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Quisiera agradecer en particular a María Fernanda Mora y Sara Parra Torres del GEMAD por la invitación y por haber preparado todo esto para que podamos estar acá esta mañana con ustedes. También quisiera agradecer a Rodolfo Vergel por la traducción de las diapositivas que ustedes van a ver en el curso de la plática. Eh, lo que voy a tratar de hacer en estos 45 minutos es un esbozo de la teoría de la objetivación y en particular la manera en la que conceptualizamos la enseñanza y aprendizaje de esta teoría. Um, Muchas de las aproximaciones educativas contemporáneas suponen que el alumno aprende construyendo su propio saber. Desafortunadamente, este supuesto nos parece problemático por diversas razones. Por un lado, esta idea del aprendizaje reduce el aprendizaje a la actividad subjetiva del individuo. Sé y he aprendido aquello que yo hago por mí mismo. Si vemos un poco con más detenimiento las ideas que sustentan esta posición teórica, vemos que el saber llega a ser entendido como una adquisición personal, obtenida a través de un aprendizaje basado en la experiencia propia. Esta idea de aprendizaje está apoyada por una lógica que equipara a ser y pertenecer. Lo que me pertenece es lo que hago por mí mismo. Lo que no hago por mí mismo no me pertenece. De manera que si vemos cómo es que se está conceptualizando al alumno, lo que vemos es que el alumno aparece conceptualizado como un propietario privado. Y de esa cuenta, como propietario privado, el estudiante se supone que construye su propio saber, que intercambia sus propias ideas y que negocia sus propios significados. Esta idea de aprendizaje pues aparece apoyada en una lógica de la propiedad privada y que nos parece insuficiente e inadecuada para dar cuenta de la complejidad del aprendizaje y de la enseñanza. La pregunta que podemos hacernos dentro de esta lógica de la propiedad privada que apoya pues esta forma de teorizar la educación, una pregunta que podemos hacernos es ¿cómo aparece el maestro dentro de esta lógica? El maestro es puesto en una situación difícil, puesto que si los estudiantes si son los estudiantes los que van a construir su propio saber a partir de su propia iniciativa y autonomía, ¿qué le queda entonces al maestro? De hecho, no hay mucho que le queda al maestro por hacer, excepto una serie de paradojas que han sido puestas en evidencia muy bien por Guy Brousseau. Brousseau, sin embargo, toma estas paradojas como algo que es inherente a la enseñanza y al aprendizaje. Sin embargo, no es cierto. Estas paradojas derivan de la lógica cultural de producción de la propiedad privada. Brousseau nota que si el maestro enseña al estudiante el resultado, el estudiante no lo establece por sí mismo y entonces no aprende matemáticas. Y no aprende matemáticas porque el estudiante no lo ha hecho suyo, ese contenido matemático. Es decir, no lo ha poseído, no lo posee. Ustedes ven acá ya cómo ha habido una fusión, yo diría incluso confusión entre hacer, saber y poseer.
hago, aprendo a través de mis propios actos. Eso es en el fondo lo que nos dice esta aproximación educativa. Como vemos, pues el maestro es puesto en una situación muy difícil. ¿Cómo puede ser definido el papel del maestro en este caso? Si es el alumno que tiene que construir todo. Se han inventado una serie de términos para tratar de caracterizar el trabajo del profesor. El profesor ha aparecido como entrenador, ayudante, estimulador, consultor, guía, etc. Sin embargo, cualquiera que sea el término que se utilice al final, dentro de esta lógica de la propiedad privada, el maestro trabaja indirectamente como un asesor financiero, es decir, alguien que ayuda al alumno a asegurarse que el alumno incrementa su posesión, en este caso su saber, ese saber que el alumno tiene que hacer crecer por él mismo. El maestro queda como simplemente al lado, lo dejan al lado del camino, simplemente como un asesor financiero. La teoría de la objetivación trata de dar cuenta de los procesos de enseñanza y aprendizaje, planteándolos de otra manera. Trata de plantearlos como procesos históricos culturales. Para ello, la teoría de la objetivación propone una redefinición del papel de la educación matemática y sugiere nuevos conceptos de sus objetos principales, como el saber, el conocimiento, el alumno, el profesor, la enseñanza, el aprendizaje. La teoría de la objetivación postula el objetivo de la educación matemática como un esfuerzo político, social, histórico y cultural dirigido a la creación de sujetos reflexivos y éticos, quienes se posicionan críticamente en discursos y prácticas matemáticas constituidas histórica y culturalmente. Si se da cuenta, para la teoría de la objetivación, la educación no consiste en la mera difusión del saber matemático, como propone la teoría de situaciones didácticas de Guy Bourgeois. La educación tampoco consiste en la construcción de estructuras cognitivas más potentes, como propone el constructivismo norteamericano. La teoría de la objetivación propone que la educación no es solamente aprender algo, sino también convertirse en alguien. Es de esa cuenta que la teoría de la objetivación se articula alrededor de dos ejes. Se considera la educación en general y la enseñanza y el aprendizaje como volcados hacia el saber y el ser. Um, en, en inglés hay dos términos muy específicos que dan cuenta de eso, y uno es el knowing y el otro es el becoming. El knowing hace referencia al conociendo, al conocimiento y al acto de conocer, que es el conociendo, y lo toma como un proceso perpetuo de conocimiento. Este es un proceso sin fin, un proceso siempre en movimiento. Y el becoming es el eje del ser, es el estudio del volviéndose, la transformación del sujeto, la transformación perpetua del sujeto, el sujeto como proyecto social, político y cultural e histórico. Estos dos ejes en realidad no son paralelos, sino que están en una relación dialéctica. En la enseñanza y el aprendizaje ocurren los dos. Ocurre la transformación del sujeto a través de lo que conoce y al mismo tiempo ese conociendo transforma al sujeto en un sujeto nuevo, un sujeto modificado. Hay pues una relación dialéctica entre los dos. Y si nosotros hacemos una distinción acá, es simple, analítica, no es simplemente
para poder entender mejor la complejidad de la enseñanza y el aprendizaje. En otras palabras, la teoría de la objetivación es una teoría que trata de dar cuenta de la producción de saberes y de subjetividades en la sala de clase. Eso es lo que tratamos de hacer, dar cuenta de la producción de saberes y de subjetividades. ¿Y cómo tratamos de hacer eso? A través de lo que llamamos el estudio de una lógica cultural de producción. Pero antes de ir ahí, quiero mencionar dos conceptos que voy a ilustrar más adelante, a través de los cuales estudiamos el conociendo y el volviéndose. Uno es el de objetivación y el del volviéndose es el de subjetivación. Pero como decía, para poder estudiar cómo se da el conocimiento y el volviéndose, el conociendo y el volviéndose, lo hacemos a través del estudio de lo que llamamos la lógica cultural de producción. En efecto, para comprender la producción de saberes y subjetividades, necesitamos escudriñar una lógica cultural de producción a partir de la cual el saber y las subjetividades son producidos y reproducidos en la sala de clase. La lógica cultural de producción hace referencia, por un lado, a la producción de la vida material, lo que incluye la cultura material, los artefactos, pero también los saberes culturales. Y por otro lado, hace referencia también a la producción de la existencia humana. En el caso de la escuela, la lógica cultural de producción está mediatizada por las formas de producción de saberes en la sala de clase, por un lado, y por las formas de cooperación humana, por el otro lado. Esto es lo que da, pues, la lógica cultural de producción. La lógica cultural de producción está mediatizada por esas dos formas de acción. Las formas de producción del conocimiento incluyen nociones acerca del saber, la verdad, las formas de inquirir, las formas de probar, que se fomentan en la sala de clase, y del lado de las formas de cooperación humana en la sala de clase están los tipos de interacción con otros individuos que son fomentados en la sala de clase. Tipos de interacción que desembocan en problemas como el problema del poder, el problema de la autonomía, entre otros. Puesto que la lógica de producción está al centro de la concepción de la enseñanza y aprendizaje que propone la teoría de la objetivación, quisiera hablar un poco más de dicha lógica. O sea, lo que nosotros estamos diciendo, en otras palabras, es que para poder entender la enseñanza del aprendizaje hay que estudiar la lógica cultural de producción de saberes y de subjetividades que están operando detrás de los actos de enseñanza y aprendizaje. En nuestro caso, la lógica reposa, la lógica cultural de producción de la teoría de la objetivación, reposa en un concepto materialista dialéctico del saber y del ser. Y realmente es en eso en lo que voy a gastar el tiempo de mi presentación. Voy a hablar del saber y del ser como son concebidos dentro de la teoría de la objetivación. Vamos a hablar primero del saber. Dentro de la lógica de producción el saber no es algo que los individuos poseen, adquieren o construyen. Ahora bien, si el saber no es posesión, ¿qué es? Dentro de la teoría de la objetivación, el saber no es una entidad psicológica o mental.
El saber es una síntesis evolutiva culturalmente codificada de acción y reflexión. Es eso lo que entendemos por saber. Que sea una síntesis quiere decir que sintetiza acción humana. Que sea evolutiva quiere decir que es dinámica, que está en transformación continua. Pero esta no puede existir si no es culturalmente codificada. Tomemos un ejemplo, el ejemplo del saber algebraico. ¿Es esto el saber algebraico? ¿Esto que ustedes miran ahí en la pantalla? No, el saber algebraico no es una secuencia de signos que se ven sobre una hoja de papel o sobre una pantalla. Esos son signos, no es saber. Saber es algo diferente. Sería lo mismo, confundir estos signos con el saber sería lo mismo que confundir una partitura musical con la música. Son cosas diferentes. Entonces, ¿qué es el saber algebraico? El saber algebraico es una síntesis histórica y culturalmente codificada de hacer y de reflexionar en términos analíticos sobre números desconocidos y conocidos. Naturalmente, la manera históricamente codificada de resolver ecuaciones lineales como la que aparece en esta pantalla no es algo que los estudiantes captan o comprenden directamente. Eso es por eso que la idea dialéctico-materialista del saber reposa sobre una distinción entre lo potencial y lo actual. Lo potencial hace referencia a algo que puede suceder, mientras que lo actual hace referencia a la ocurrencia concreta de lo que era puramente potencial. Es el suceso del potencial, su actualización. En otras palabras, el saber como síntesis codificada de acciones y reflexión significa que el saber es pura potencialidad. Por ejemplo, posibilidad de resolver ecuaciones algebraicamente. En un contexto geométrico, el saber es posibilidad de clasificación de objetos de acuerdo a ciertas categorías culturales, como círculo o rectángulo. Y eso es lo que es el saber cuando el estudiante cruza por la primera vez la sala de clase, la puerta de la escuela. Es pura posibilidad, el saber es pura posibilidad. Para que el saber se vuelva un objeto de conciencia y pensamiento, tiene que ser actualizado. Voy a dar aquí un ejemplo que proviene de un estudio longitudinal que hemos conducido, un estudio de 6 años, sobre la enseñanza y el aprendizaje del álgebra, en el cual hemos seguido una clase de estudiantes de grado 2, como digo, por un largo periodo de tiempo. Y en el episodio que quiero discutir, los estudiantes de segundo grado, segundo año, estudiantes de 7, 8 años, están trabajando sobre una ecuación que fue introducida por la maestra bajo la forma de una historia y que la maestra lee a los alumnos. Esta es la historia. Sylvain y Chantal tienen varias tarjetas de hockey. Chantal tiene 3 tarjetas y Sylvain tiene 2. Su madre pone algunas tarjetas en 3 sobres, asegurándose de poner el mismo número de tarjetas de hockey en cada sobre. La madre da un sobre a Chantal y 2 a Sylvain. Ahora ambos niños tienen la misma cantidad de tarjetas de hockey. Y la pregunta es, ¿cuántas tarjetas de hockey hay en un sobre? La ecuación fue ilustrada en el pizarrón
como ustedes pueden ver en esta, en este esbozo que viene del video. Um, le podemos hacer un zoom a la ecuación y ustedes reconocen ahí una ecuación que en términos simbólicos más tarde los estudiantes escribirían como 2x más 2 igual a x más 3, x siendo pues el número de cartas que hay en un sobre. Para nuestros estudiantes de grado 2, al principio del proceso educativo, el conocimiento algebraico era pura posibilidad. Y como pura posibilidad, el saber no puede ser objeto de pensamiento, de interpretación y de conciencia. El saber puede convertirse en objeto de pensamiento, interpretación y conciencia a través de actividades específicas de resolución de problemas. A través de la actividad que el saber se mueve de la pura posibilidad a su actualidad y que es hecho un objeto de sentido y de conciencia. Antes de eso, Hegel decía, antes de ser puesto en movimiento como pura posibilidad, el saber es sin determinación. No puede ser sentido, no puede ser pensado. Vemos el sentido muy específico que la actividad toma en esta conceptualización teórica del saber. La actividad es mucho más que una secuencia de acciones hechas por una persona o varias personas. La actividad, como Leontief y otros teoristas o teóricos de la teoría de la actividad después de él han sostenido, tiene un sentido epistemológico muy particular. Es solamente a través de la actividad histórico-cultural que los individuos producen saberes. Este énfasis en el sentido dialéctico materialista de la actividad es muy importante. Y para evitar confusiones con la utilización del término actividad en otras teorías, yo prefiero usar el término hegeliano original, que era el de labor. ¿Ya? En otras teorías aparece actividad, pero no aparece con este sentido realmente epistemológico. Ustedes entienden ya por qué la categoría ontológica fundamental de la teoría de la objetivación es precisamente la labor. Pero quiero insistir que labor es más que un conjunto de acciones para alcanzar cierto fin u objetivo. La labor es eso, pero es mucho más que eso. La labor, según Hegel y Marx, es una actividad humana específica, es una forma de vida, no algo meramente instrumental. A través de la labor transformamos el mundo y nos volvemos parte de él. La labor no es solamente producir o hacer algo. La labor tiene una dimensión fundacional en la producción de la existencia humana, en la producción de cada uno de nosotros y de nuestras vidas. Si ustedes le quitan el concepto de labor a la teoría de la objetivación, no queda nada. Esa es la categoría fundamental. Y es a través de labor que vamos a definir la enseñanza y el aprendizaje. Entendido labor en este sentido. En efecto, es a través de la participación en la labor que el saber es algo que los maestros y los estudiantes producen. Hay que poner mucha atención acá porque es aquí donde el término producción
va a adquirir otro sentido también. Dado que la labor es algo fundamental, es una forma de vida, eh, es aquí, a través de eso, que vamos a poder entender lo que queremos decir por la producción de saberes y de subjetividades. A través de la labor, los alumnos van a producir saberes, es decir, van a hacer aparecer saberes. El término aparecer es un término fenomenológico, evidentemente, y esto indica ya que la teoría de la objetivación es una teoría fenomenológica. Los fenómenos en estudio son precisamente las apariciones y constituciones de seres y de saberes. Y es interesante ver que etimológicamente hablando, aparecer es lo que quiere decir el término producir. Al origen de la palabra producir está el sentido de aparecer, hacer aparecer algo. En este caso son hacer aparecer posibilidades de acción y reflexión matemática. Dentro de la lógica dialéctica materialista que estoy esbozando, la producción del saber es en efecto un fenómeno emergente, colectivo, que emerge en la sala de clase en el horizonte de la historia y la cultura. Regresemos a mi ejemplo del grado 2 y la ecuación algebraica. Y quiero mostrar acá un extracto del diálogo que se dio cuando los estudiantes estaban tratando de resolver esta ecuación. En el comienzo del episodio, los estudiantes estaban recurriendo a interpretaciones de carácter aritmético. Estaban recurriendo a métodos de ensayo y error. Willy, uno de los estudiantes, sugiere que hay una tarjeta de hockey en el sobre. La maestra dice, si entiendo bien, Willy, usaste la estrategia de ensayo y error. Willy dice, no tiene ni idea de qué es la estrategia de ensayo y error. O que nosotros, o más bien que lo que él está haciendo es lo que nosotros llamamos la estrategia de ensayo y error. Entonces la maestra dice, es decir, dijiste, voy a pretender que hay una tarjeta aquí. Y señala acá, otra aquí y otra aquí, refiriéndose a estos sobres. Esto es lo que hiciste. En efecto, es lo que Willy había dicho, había imaginado. Había imaginado que había una tarjeta en cada uno de esos sobres, entonces tiene 5 igual tiene 4 igual a 4. Después de felicitar a Willy por ofrecer esta idea, la maestra, que tiene más en mente procedimientos de tipo algebraico, pregunta a la clase si hay otras ideas. Joe, otro alumno de la clase, sugiere que se puede remover o se puede quitar un sobre de cada lado de la ecuación. Joe dice, pienso que hay una tarjeta en cada sobre, porque me gustaría quitar allá el sobre de Chantal. Si se dan cuenta, Chantal es la persona que está a la derecha y Sylvain es la persona que está a la izquierda, en el dibujito hecho en el pizarrón. Luego dice, y el sobre de Sylvain. Entonces esos son los sobres que él quiere quitar. La maestra dice, ¿por qué quitas un sobre aquí y un sobre aquí? Porque, sí, porque Chantal tiene 3 tarjetas, las 3 verticales que están hasta el lado derecho. Y Sylvain tiene 2 tarjetas. Y si hay una tarjeta en este sobre, se hará igual, es igual. T es teacher, es la maestra. Ok, así tú encuentras la solución como eso.
tú aislaste un poco, pero no aislaste completamente, ¿eh? Eso fue tu solución. Tú quitaste los sobres, ¿eh? Y Joe dice, sí, un sí muy indeciso, ¿no? Lo que vemos acá es pues que Joe sugiere remover o quitar un sobre de cada lado de la ecuación. Dado que esta es una idea crucial en la resolución algebraica de ecuaciones, la maestra invita a Joe a articular la idea de una manera clara. Eso es lo que vemos en la primera intervención de la maestra acá. Sin embargo, quitar un sobre de cada lado de la ecuación es hecha para simplificar la ecuación, pero no para deducir el valor de la incógnita. Esta es la intervención de la maestra. Aquí Joe asume, de hecho, que hay una tarjeta en el sobre. Lo dice, sí hay una tarjeta en el sobre. Será igual. O sea, no es una deducción. De ahí que concluye que los dos lados de la ecuación simplificada son iguales. El punto pues que estoy tratando de aportar acá es que en el curso de la acción conjunta, la clase tiene una oportunidad para producir o hacer aparecer interpretaciones matemáticas de naturaleza variada. Laborando conjuntamente con los estudiantes, la maestra introduce términos y conceptualizaciones que ayudan a los estudiantes a dar sentido y entender mejor los métodos de resolución de problemas que la clase está imaginando. Laborando con los estudiantes, la maestra ofrece un espacio a la clase para tomar conciencia colectivamente de las sutilezas de una manera histórica constituida de pensar acerca de las ecuaciones. La maestra también ofrece espacio para que se dé esa toma de conciencia. Por ejemplo, en la penúltima oración del diálogo, la maestra distingue entre aislar un poco y aislar completamente. A través de uh, estas dos frases, la maestra está haciendo una distinción que empieza a clarificar cosas de la manera en que se resuelven ecuaciones algebraicamente. Al hacer esto, el maestro está llamando la atención, que la ecuación fue simplificada, pero no resuelta totalmente algebraicamente. Más bien, el maestro está llamando la atención de los estudiantes hacia un aspecto importante y sutil de pensar, en el cual la ecuación inicial es sucesivamente simplificada hasta que el valor de la incógnita es deducido y no adivinado. Este ejemplo muestra, espero, cómo el saber, que es pura potencialidad, es puesto en movimiento a través de la labor conjunta. El ejemplo muestra también las formas de producción de saberes que fomentamos dentro de la teoría de la objetivación. Las formas de producción de saberes que fomentamos no están basadas en la lógica de la propiedad privada. Para nosotros, los saberes son potencialidades culturales que no pueden ser predicadas en términos de posesión. Al contrario, el saber es algo que actualizamos en la labor conjunta con otros. Al ser actualizado, el saber se convierte en objeto de conciencia y pensamiento para los estudiantes. La transformación del saber en objeto de conciencia es lo que llamamos aprendizaje. Otra vez, el aprendizaje lo definimos como la transformación del saber en objeto de conciencia. Y es aquí donde interviene el concepto de objetivación.
que mencioné anteriormente y que ahora puedo definir operacionalmente. La objetivación es el proceso social, corpóreo y simbólicamente mediado de toma de conciencia y discernimiento crítico de formas de expresión, acción y reflexión constituidas histórica y culturalmente. Hay tres elementos que distinguir en esta definición. El primero es que es un proceso, no es algo que se da de golpe. La objetivación es un proceso. Luego, ¿un proceso de qué? De toma de conciencia y de discernimiento crítico. ¿Sí? ¿De qué? Toma de conciencia de qué? De formas de expresión, acción y reflexión que han sido constituidos histórica y culturalmente. ¿Ya? Eso es lo que entendemos por objetivación. En este caso, en el que estamos discutiendo, lo que ha sido constituido histórica y culturalmente son formas de resolver ecuaciones. Y estas formas han sido codificadas culturalmente a través de siglos de trabajo. Entonces el alumno lo reconoce. De hecho, reconocer es un término fundamental eh, en el trabajo de Hegel y en la dialéctica materialista. Se reconoce, pero se reconoce no de manera pasiva. Es por eso que hablamos de un discernimiento crítico. Yo puedo reconocer una manera de resolver ecuaciones y sin embargo puedo no estar contento, satisfecho o confortable con estas formas. Cuando nosotros hablamos de toma de conciencia, lo acompañamos del discernimiento crítico que es necesario, sin el cual estaríamos simplemente proponiendo una pedagogía conformista. No se trata de eso, al contrario. Por eso que ese discernimiento crítico es fundamental. El alumno reconoce eso, pero no quiere decir que lo va a adoptar. Sin embargo, para poder eh, subvertirlo, para poder eh, eh, transformar, lo tiene que primero reconocer. Luego, en la actualización puede darse una transformación de ese saber. Volvamos una vez más a nuestro ejemplo de segundo año de edad, de segundo año de escolaridad con estudiantes de 7 y 8 años de edad. Trabajando juntos, la maestra y los estudiantes han logrado cosas importantes. A través de procesos de objetivación, ciertos aspectos del pensamiento algebraico han empezado a ser claros para los estudiantes. Pero ciertamente hay mucho que hacer. Solo no estamos diciendo que aquí ya el estudiante ya adquirió el pensamiento algebraico. De nuevo, conociendo es un proceso perpetuo. Solo para darles a ustedes una idea, este es en grado 3. O al final, perdón, este es al final del grado 2. Los estudiantes estaban siendo ya capaces de resolver ecuaciones algebraicas con la incógnita de los dos lados. En grado 3, los estudiantes estaban inventando problemas y resolviéndolos algebraicamente. En grado 4, los estudiantes estaban investigando ecuaciones en contextos complejos, más complejos, y estaban empezando a usar ya el primer simbolismo algebraico simbólico. En grado 5 ya los alumnos estaban trabajando con ecuaciones literales y ligándolas o conectándolas con los procesos más concretos que habían visto en los primeros años, y en grado 6 ya estaban trabajando incluso con ecuaciones con coeficientes negativos.
Pero mi propósito acá no es ilustrar cómo se dio esta concatenación de procesos de objetivación que llegaron a tomas de conciencia del pensamiento algebraico, tomas de conciencia bastante sofisticadas para alumnos de grado 6, alumnos de 12 años. Eh, bien lo que quiero enfatizar es que en el curso de estos años de labor conjunta, maestros y estudiantes no solamente han producido saberes, también han producido subjetividades. Cuando los estudiantes y el profesor participan en la labor conjunta de la sala de clase, el profesor y los estudiantes se producen mutuamente. Esta es la dimensión del ser que, como dije al inicio de la presentación, es tan vital para la teoría de la objetivación como la dimensión del saber. Para entender el significado de la producción mutua de los docentes y los estudiantes como sujetos de la educación, permítame señalar que, de la misma manera que la teoría de la objetivación propone una concepción diferente del saber, diferente de las perspectivas individualistas educativas contemporáneas, la teoría de la objetivación propone igualmente una concepción no individualista de la persona. La teoría de la objetivación propone en efecto una concepción de la persona basada en la idea de la alteridad. Esto significa que el otro, es decir, lo que no soy yo, es considerada como parte constitutiva del yo. Yo no puedo existir en mi singularidad. Para existir necesito al otro. En otras palabras, al participar en actividades sociales a través de las cuales los individuos producen y reproducen su vida material, interpersonal y espiritual, los individuos son vistos como sujetos ontológicamente constituidos con otros. Es por eso que consideramos que en el episodio anterior, el profesor y los estudiantes se funden en un solo proceso, el proceso de enseñanza y aprendizaje, es que les enseñé anteriormente, y se convierten simultáneamente en maestros y alumnos. Eso es lo que Freire decía. Esos son los maestros y son simultáneamente maestros y alumnos. Pero no porque ambos están aprendiendo. Ya, sí, es cierto, ambos están aprendiendo. Pero el punto es precisamente que en su interacción, los profesores y los estudiantes están haciendo mucho más que aprender. Ambos están en un proceso de devenir, en un proceso de convertirse, en un proyecto del yo. Es por eso que al final del episodio anterior, cuando la maestra reformula la oración de Joe y le pide que confirme si eso es lo que él ha dicho, sabiendo evidentemente que no es eso lo que Joe ha textualmente dicho, la maestra se afirma a sí misma, no solo como alguien que no es yo, sino como una persona que se está definiendo en la interacción a través de relaciones sociales históricamente constituidas y que están potencialmente en el aula. Considerada desde este punto de vista, la pregunta de la maestra es mucho más que una cuestión cognitiva, es mucho más que una pregunta cognitiva, es una imploración o súplica existencial, ontológica, que es fundamental para el proceso de subjetivación del estudiante y del maestro. Vemos lo importante que es la respuesta que da Joe, es decir, la respuesta minimalista, sí. La indecisa respuesta sí, que está ahí al final, de Joe, es a la vez breve e infinita. La implorante o súplica pregunta existencial de la maestra es lo que el filósofo francés Emmanuel Levinas define como la llamada del otro. A través de su breve e infinita respuesta, sí, Joe responde a la llamada del otro
y llena la necesidad existencial de la maestra. El estudiante Joe afirma a la maestra como sujeto de la educación. En este sentido, la breve e infinita respuesta sí de Joe es a la vez conceptual y emocional. Responde a las necesidades del saber y del ser. Recíprocamente, reformulando la frase de Joe, la maestra interpela a Joe. Su reformulación no se limita conceptualmente a expresar de manera más precisa la idea que Joe ha ofrecido. Sobre todo, a través de su reformulación, la maestra otorga existencia a Joe, le ofrece una identidad. La maestra invita a Joe a reconocerse a sí mismo a través del espejo de una práctica matemática y un discurso matemático donde las cosas se formulan de manera históricamente constituida. A través de la formulación de la idea de Joe, la maestra permite a Joe venir a la vida, en tanto que sujeto de la educación y de tomar posición en un proceso de subjetivación. Ahora puedo dar una definición operacional de la subjetivación. La subjetivación consiste en aquellos procesos mediante los cuales los estudiantes encuentran otras voces y perspectivas y llegan a ser sujetos culturales, históricos, únicos. La subjetivación es el proceso histórico de la creación del yo. Creo que ya me pasé los 45 minutos, así que quizás voy a detenerme acá para que tengamos ocasión de discutir un poco. Si me permiten, tal vez una síntesis de 1 o 2 minutos. Lo que podría decir es que a través de esta plática he tratado de presentar ciertos elementos de la teoría de la objetivación. En particular, la manera en que formulamos en la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje no lo formulamos como dos actividades complementarias, sino que lo formulamos como una misma actividad. Una misma actividad que, por las razones que expliqué anteriormente, la definimos como una labor conjunta, que es a través de ella que se van a producir saberes y seres. Y mencioné que para la teoría de objetivación el problema de la enseñanza y el aprendizaje se declina en dos grandes ejes, uno que es el eje del ser y el otro el eje del saber, que los estudiamos a través de lo que hemos definido procesos de objetivación y procesos de subjetivación. La teoría aboga por una lógica cultural de producción de la existencia humana, en la cual las formas de indagación matemática se hacen de manera conjunta, aunque evidentemente el maestro sabe más que el alumno, tiene más experiencia que el alumno. Eso no, esto no quiere decir que el maestro no está en la actividad o en la labor a través de la cual el saber se mueve de su pura potencialidad hacia algo particular, hacia algo singular. Y hemos tratado de ver cómo a través del ejemplo de esta ecuación en una clase de grado 2 se da el saber aparece progresivamente, fenomenológicamente hablando, y a través de eso aparece una toma de conciencia del lado de los alumnos de ciertas maneras de pensar algebraicamente las ecuaciones, maneras histórica y culturalmente constituidas. Y en la segunda parte, o en la última parte, lo que traté de mostrar
es que no hay solo saberes que son traídos hacia el frente, sino que también hay una co-constitución de subjetividades. La aproximación pues que ofrecemos es una en la cual eh, el maestro no es simplemente un divulgador de saberes, sino que el maestro está es parte íntegra del proceso de enseñanza-aprendizaje, jugando un papel diferente sin duda que el de los alumnos, pero es un papel importante en la aparición del saber y la forma en que ese saber va a aparecer o no va a poder aparecer en la sala de clase. Entonces, y cómo dentro de esa forma de labor conjunta se construyen o co-construyen o se co-definen los alumnos y los maestros. Voy a dejarlo ahí y vamos a pasar a preguntas.